pero las promesas de Dios son, espera, no tomes decisiones precipitadas. Muy bien, pues vayamos a la palabra de Dios. Si me acompañan, por favor, a Mateo 7:12 y vamos a ver nuestro texto base. Mateo 7, versículo 12. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. El título de esta enseñanza es el resumen de la ley y los profetas, que básicamente en este versículo se reduce todo. En este versículo que hoy vamos a estudiar es una síntesis de todo lo que se describe en el Antiguo Testamento. Trata a los demás como quisieras tú ser tratado. Pues esto es una medida o una regla pues muy sencilla de entender, pero muy difícil de practicar, debido a nuestra condición caída, a nuestra condición humana. Porque pareciera que tratamos a los demás como merecemos ser tratados. A los demás, a más de uno, nos ha pasado que de repente tenemos actitudes, comentarios y acciones que hacen sentir a los demás menospreciados, ¿sí o no? ¿Cuántos no hemos hecho eso? Puede ser por el tono en el que hablas, por las palabras que utilizamos, porque mucho determina la intención con la que nosotros reaccionamos. ¿Y sabes por qué? Esto lo describe el apóstol, el autor de Romanos 7:14. Si me acompañan, por favor. 7:14 al versículo 21. Romanos 7:14, 21 al 21. Él nos explica en esto que vamos a leer que tenemos una condición y una tendencia hacia hacer lo malo. Nada más, si tú en este momento cierras los ojos, lo único que vas a ver es y vas a sentir es a tu propia persona. No sientes el dolor, la aflicción o la alegría del que está a tu lado. Siempre nos enfocamos en nosotros mismos porque somos individuales. Romanos 7:14 dice así: sabemos que la ley es espiritual. Se refiere a la ley de Dios, es en espíritu. Pero yo soy carnal, es decir, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. ¿Qué significa esto? Bueno, él nos empieza a explicar y dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley, lo que estaba escrito en los profetas y en el Antiguo Testamento, con esto apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Esto es una condición caída que es con el que vamos a vivir hasta que muramos, porque todavía tenemos este vehículo que está sujeto a esa carnalidad. De manera, dice que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, es decir, en mi carne, en este vehículo, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí. Todos queremos el bien para nosotros, ¿sí o no? Pero no está en mí el hacerlo a los demás.
Esto es algo natural. No hago el bien que quiero que hagan para mí, sino el mal que no quiero para mí, lo hago para los demás. De alguna manera estoy parafraseando lo que aquí está diciendo. Y si hago lo que no quiero, yo ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Por qué? Porque somos reactivos. Nosotros reaccionamos. Pero aquí nos da una explicación de que cuando eres nacido de nuevo, hay una nueva naturaleza en ti que te redarguye, y después de que haces lo malo, ya no estás a gusto. ¿Y cómo empezó todo? Cuando el hombre y la mujer decidieron actuar de forma individual y de forma egoísta, generando una división entre ellos mismos, entre esta primer pareja, y un abismo para con Dios. Vayamos por favor a Génesis 3, versículo 6, para irlo viendo. Y el contexto es cuando la serpiente engaña a la mujer, haciéndole creer que no iba a pasar nada si ella comía del fruto. Y dice así, Génesis 3:6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, ella tomó una decisión basada en el engaño. Y una vez que fue engañada, codició, es decir, la llevó al pecado de la codicia, y también la llevó al robo. ¿Por qué? Porque estaba prohibido tomar de ese fruto. Entonces robó. Y también así le dio a su marido, el cual comió al igual que ella. Es decir, con ese conocimiento de que se podían separar de Dios. Y a él lo arrastró de alguna manera la envidia. ¿Por qué? Porque ahora su mujer tenía algo que él no. Y esto, la envidia, lo llevó también a la codicia y al robo, porque tomó algo que no le correspondía, que estaba prohibido, y se hizo cómplice también de su mujer, pero él tenía una plena conciencia porque él no fue engañado. Él lo hizo de una forma deliberada. E inmediatamente después hubo una reacción, dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que ellos estaban ciegos? No, ¿verdad? No, porque veían, sabían dónde estaba el árbol. Es más, dice que la mujer vio, entonces no era un sentido físico. Aquí lo que significa es que ellos se dieron cuenta de que tenían que entregar cuentas. Se vieron desnudos, se vieron expuestos. ¿Por qué? Porque tuvieron esa reacción. ¿Qué querían hacer? Cubrir lo que de alguna manera, eso es lo que imagino, cubrir lo que se habían comido, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y ya, asunto resuelto, ¿verdad? Cubrieron su pecado. Pero estos de que se dieron cuenta de que estaban desnudos, los estaba dejando de alguna manera en un sentido expuestos hacia la maldad humana que se acababa de gestar en ese momento. ¿Y qué pudo haber pasado en ese instante cuando se dieron cuenta ambos que estaban desnudos? Me imagino que pudo haber algo pasado así, no lo dice la Biblia, esto es algo personal, que hubo un diálogo después de que ellos comieron. Cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. Oye, Adán, ¿no te había dicho Dios que no comieras?
Y él le pudo responder porque se vio exhibido, ¿no? Porque su pecado lo exhibió, vamos, y él se sintió agredido. ¿Y qué es lo que hace? ¿O qué es lo que hacemos? Reaccionar. ¿Ya ves lo que me hiciste hacer? Yo no te obligué, o sí, o te seduje. Tú no pusiste mucha resistencia. Ah, pero si tú no hubieras estado hablando con la serpiente en el chisme, todo esto no hubiera pasado. ¿Y tú? ¿Dónde andabas cuando te necesitaba? ¿Sí me explico? ¿Han tenido estas pláticas? Bueno, esos diálogos. En lo personal, sí. Cuando te quieres justificar de que has caído. Sobre todo cuando hay esa reacción, porque eso es propio de la carne, de la naturaleza caída, quererse justificar. A la carne le encanta la justificación. Por eso se dieron cuenta de que estaban desnudos. Estaban desnudos el uno al otro. Por eso es que en muchos círculos dentro de la política, dentro de las empresas, aceptaste soborno, éntrale, o dame una mochada. Y ahí quedan expuestos, ¿sí o no? Al pecado, al soborno, a la corrupción, etcétera, etcétera. No digas esto porque mira, yo aquí traigo unos videos. No hagas esto porque se dan cuenta de que están desnudos, porque el pecado los lleva a esa condición. Porque cada quien en ese momento empezó a sacar los trapitos al sol del otro y a exponerse el uno al otro. Y eso revela nuestra condición caída. Y todo esto a causa de haber quebrantado la ley. Y esa es nuestra condición. Cuando alguien expone nuestro pecado, lo primero que sentimos es incomodidad, ¿sí o no? Y cala. Pero lo importante es la reacción. ¿Qué es lo que haces? Y uno busca justificarme porque a la carne no le gusta que le exhiban. Y una de las frases que son clásicas, te lo dije. ¿No les ha pasado? Y uno llega a reaccionar, ya ves, por tu culpa. Y busca uno y la mente empieza a trabajar, aunque seas hijo de Dios. Empiezas a trabajar y a ver cuál pieza muevo para que sea lo menos avergonzado. En lugar de aceptarlo y reconocerlo y clamar a Dios por ayuda. Eso debieron haber hecho ellos. Hemos pecado. Si ellos hubieran buscado a Dios después de esa condición, la cosa hubiera sido totalmente diferente. Dios ya tenía la solución, lo único que esperaba es que hubiera una confesión. También podemos ver que en el huerto no solamente se separaron, hubo esa división entre el hombre y la mujer, sino también en la comunión con Dios. Hubo una ruptura entre ellos mismos, porque a partir de ese momento, cada quien ya estaba pensando, pero únicamente en sí mismo, en cómo cubrirse, cómo zafarse y cómo quedar lo menos expuesto. Y esto lo vemos en Génesis 3:9. Porque el que toma la iniciativa de buscar al hombre es justamente Dios. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu condición? Y él le dijo, oí tu voz que andaba en el huerto, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. Y la pregunta es, ¿quién le dijo que estaba desnudo? Porque fue lo que Dios le cuestionó. Y fue justamente su conciencia. La conciencia nuestra es la que nos hace alejarnos de Dios. Por eso luego no queremos escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que hemos hecho mal. Y justamente después de haber
respondido a esta, bueno, después de no haber respondido, mejor dicho, a la pregunta de Dios, el hombre se quiere zafar y en el versículo 12 dice, la mujer que me diste. Casi casi le está diciendo, tú me obligaste a aceptarla. Ella, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Casi casi ella me obligó, ¿verdad? Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué has hecho? Le vuelve a preguntar, a pesar de que ya tenía una acusación. Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. De alguna manera aquí vemos lo siguiente, si hay alguna consecuencia sobre mi error, sobre lo que yo hice, que sea sobre ti, Dios, porque tú me trajiste este tropiezo a mi vida, o sea, a la mujer. Así se quería zafar. Y ella fue un instrumento de Satanás para hacerme caer. O sea, yo no fui, yo soy inocente. Si tú, Dios, no me hubieras puesto a esta mujer en mi camino, nada de esto hubiera ocurrido. Si ella no me hubiera ofrecido el fruto, yo no hubiera pecado. Y la mujer, por su parte, parafraseando, dijo, no, la serpiente, el diablo, me dijo que no pasaría nada, que no habría consecuencias ni muerte y por eso comí. Pero fíjense, es interesante aquí notar que la mujer no culpó a Dios de haber creado a la serpiente, pero tampoco aceptó su responsabilidad. Se hizo también a un lado. En otras palabras, notamos una falta de integridad porque ellos únicamente se limitaron a argumentar lo ocurrido, pero su intención era que las consecuencias no cayeran sobre ellos, sino a quienes estaban señalando. Entonces, si aplicamos nuestro versículo base a lo ocurrido en el huerto, se vería algo así. Si algo se debía, Adán quería que lo pagara Dios y su mujer. Dios y la mujer que había creado. La mujer quería que su creación pagara por los actos que ella había hecho. Entonces vemos que en la primera pareja de la humanidad todo estaba apuntando hacia todos lados, menos hacia sí mismos. Así que Dios aplica la ley de una forma justa y a cada uno le da conforme a lo que merecía, empezando por la serpiente, luego la mujer y finalmente al hombre. Y cada uno llevaron sus consecuencias. Así que vamos a ver algunos ejemplos de cómo esa tendencia se fue arrastrando, a pesar de que Adán y Eva recibieron una enseñanza, porque en lugar de matarlos a ellos, Dios sacrificó un animal inocente. Las consecuencias que tenían que ser para ellos, las puso sobre un sustituto. Y al hacerle las túnicas de pieles, era un regalo, evidentemente. Cuando ellos las aceptaron, estaban recibiendo el bien de Dios, que estaba quitando el mal que ellos habían hecho, y se quedaron con el bien de Dios. Si ellos hubieran rechazado ese regalo de parte de Dios, se quedan con su mal, y ahora sí, ellos tendrían que morir. Pero la aceptaron, se quedaron con el bien de Dios, y esas túnicas representaban la justicia, el amor, la bondad de parte de Dios hacia sus vidas. Pero bueno, como esto es algo individual y de forma personal, de ahí vinieron los hijos. Dice Génesis 4:4. Vemos que ellos tienen sus hijos. A sus hijos, sus padres les enseñaron sobre la misericordia, la justicia que viene de parte de Dios, y ellos sintieron una necesidad por acercarse a Dios.
Y vemos que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas, es decir, de lo mejor que tenía. Y entonces miró Jehová con agrado la ofrenda, con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque primeramente Dios vio la disposición del corazón de Abel. Pero fíjense lo que dice después. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Qué era lo primero que estaba viendo Dios? La actitud y la disposición. Y como no lo miró con agrado, dice aquí que Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Aquí ocurrió algo. Caín tuvo celos. Y es parte de nuestra condición caída tener celos por alguien. Y esto es algo natural. ¿Por qué? Porque quisieras tener lo que alguien más tiene, la aprobación que alguien más tiene. Pero ambos habían sido enseñados por sus padres, pero uno no le creyó y fue desechado y él se enojó. Y esto, ¿verdad que puede ocurrir en la actualidad? Cualquiera de nosotros puede sentir esa sensación, ese sentimiento de celos. Pero Dios nos dice, y le dijo a Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué sientes eso que incomoda y te lastima de alguna manera el corazón y te hace sentir incómodo? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Cuando alguien siente celos, ¿a poco no se nota? Así que miran hasta de lejos y de arriba abajo. O ya ven así, o contestan mal. Eso es evidente y se percibe. Y él y Dios le dice, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera Caín permitió que ese sentimiento continuara, avanzara, y entonces ya estaba meditando cómo hacer el mal. Y Dios le advierte, cuidado con lo que estás sintiendo, porque eso te puede llevar a actuar. Pero con todo eso tú lo puedes dominar. Esto, mis hermanos, ¿tú crees que puede pasar en las iglesias? Entre los mismos hermanos que sientes envidia o algún sentimiento que no le agrada a Dios contra un hermano. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque esa actitud de Caín es pariente de la carne, o sea, está íntimamente ligada. Y Dios nos dice, nosotros lo podemos dominar. Y aún así, ya cuando no sientes ese celo por alguna situación, dice la Biblia que el que piense que esté firme, mire que no caiga, porque mientras estemos en este vehículo, siempre estaremos expuestos. Y entonces Caín hizo algo, ya él había maquilado, ya sé, voy a tenderle una trampa a mi hermano. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Seguramente, tampoco lo menciona la Biblia, ¿verdad? Pero seguramente su hermano el hermano Abel se dio cuenta que su ofrenda había sido agradable delante de Dios. Y él buscaba también que su hermano tuviera esa reconciliación con Dios. Quisiera imaginar este evento, bueno, vamos, salgamos al campo y ofrezcámosle algo a Dios, pero en ese momento se levantó su hermano, el hermano Caín, contra Abel y lo mató. Aquí fue un asesinato porque él ya había premeditado todo lo que iba a hacer, porque lo hizo a solas, lo hizo en lo oculto. Y Dios busca nuevamente la confesión de parte de Caín. Y entonces, de parte de Caín, y le pregunta a Caín,
¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Notan? Que no va directamente con el juicio. Dios ya sabía qué era lo que había hecho Caín, qué era lo que buscaba, la confesión. Eso es lo que Dios busca del pecador, la confesión. Sin embargo, él responde, no sé dónde está. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es decir, casi se me cayó de la bolsa, ¿no? Esto fue una respuesta totalmente altanera, grosera, desafiante también, de alguien que menosprecia la restauración, de alguien que menosprecia la salvación de Dios. Y así se escucha. Y Jehová le dijo, ¿qué has hecho? Miren, todavía Dios insiste, confiésame, ya lo sé, la voz de la sangre de tu hermano hace una alegoría a Cristo, clama a mí desde la tierra. Y bueno, después de haber rechazado todo esto, Dios le dice, y hay consecuencias, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y después de esto, fíjate lo que dice Caín en el versículo 14. Hoy me echas de la tierra y habré de esconderme de tu presencia. Esto fue lo mismo que hizo Adán y Eva, esconderse de la presencia de Dios. Se esconden, pero en su corazón, porque ¿quién se va a esconder de Dios si todo lo cubre, si todo lo llena? Es decir, aquí lo que estaba diciendo, no me voy a arrepentir de lo que he hecho. Ya totalmente separado de Dios, ya no quiero saber nada de ti. Ahora, ¿cómo aplicamos nuestro versículo base? Primeramente con los papás. Adán y Eva habían visto el amor de Dios y la justicia de Él al no haberlos matado, al no haberles quitado la vida, sino que en su lugar hubo un sacrificio y con esas túnicas habían sentido la protección que viene de parte de Dios. Así que lo que ellos habían recibido, ellos querían también que sus hijos lo recibieran. Y uno de ellos lo aceptó y el otro lo rechazó. Y esto es parte de la condición humana que ha trascendido a través de la historia, en que algunos aceptan y otros totalmente rechazan. Bien, ahora veamos nuestro contexto del versículo base. Vayamos a Mateo 7:7, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Notemos que estas palabras, pedir, buscar y llamar, interviene una acción, es un modo de búsqueda de parte de aquel que lo necesita. Pedir, buscar y llamar son acciones que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y en el contexto que vemos aquí, que nos dice el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, repitan conmigo, buenas cosas.
¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará buenas cosas a los que se las pidan? ¿Cuáles son buenas cosas? Fíjense el versículo siguiente, porque ese es el contexto, que es nuestro texto base. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. Las buenas cosas, una de las tantas buenas cosas que vienen de parte de Dios es la ley y los profetas. Entonces, si tú pides que Dios te dé buenas cosas, te va a dar el consejo. ¿No es así? Cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando buscas a Dios, lo que quieres es, pides que te den un consejo, ¿sí o no? Y luego buscas cuando buscas la confirmación a ese consejo. Y cuando llamas, el Señor, Él dice, Señor, confírmame, ahora viene el entendimiento. Fíjense lo que dice el versículo 13. Entrad por la puerta angosta. Vemos aquí que la puerta angosta hace referencia o nos da el entendimiento de que es una puerta angosta, incómoda, pequeña y muy estrecha. Y verdad que sí es muy estrecho el hecho de hacer el bien hacia los demás. ¿Sabes por qué? Porque eso significa negarte a ti mismo. Evitar hacer tranzas. Y vamos a entrar en una materia específica de cómo la ley en el Antiguo Testamento se mostraba que se hiciera a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Vayamos por favor a Levítico 19, versículo 9. Solamente son algunos versículos porque, imagínense, esto llevaría toda una serie. Ya lo tienen, Levítico 19:9. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de la tierra, es decir, hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Fíjense lo que dice en la siguiente: no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Es decir, no seas mezquino, eso es lo que te está diciendo. Todo esto que tienes de alguna manera, digámoslo así, sobrante, por ejemplo, obviamente es difícil que podamos tener pues, todas estas tierras, pero en tu casa sí puedes tener cambio, ¿no? Eso se podría decir aquello que de alguna manera uno puede llegar a menospreciar. Y dice aquí, no, déjalo para el pobre y para el extranjero. En muchas ocasiones nos llega a pasar que te llegas a parar en un crucero y ves a personas de avanzada edad ahí en pleno rayo del sol pidiendo, y tú traes unas monedas. Bueno, seguramente en casa vas a tener monedas que a lo mejor tú dices, ese es el cambio que luego no tomas tanto en consideración y a veces ni siquiera lo cuentas. Ese tómalo, cárgalo y ya dispone en tu corazón darlo a aquel que Dios te diga, mira, entrégalo. O al extranjero, vemos de repente a personas pues que tienen que hacer toda una travesía, ¿verdad? Para nosotros puede ser que 10, 20 pesos no haga mucha la diferencia, pero para ellos sí, porque puede ser un poquito de agua, ¿verdad? Entonces a eso se refiere, que no seamos de alguna manera mezquinos en ese sentido. ¿Por qué? Porque la vida da muchas vueltas y puede ser que en un momento
en la circunstancia en la que estás, que puede ser cómoda, te pueda cambiar totalmente. Así que no te olvides de esto. Ahora analiza lo siguiente: tu creatividad, tu ingenio, tu habilidad para realizar trabajo, pues lleva consigo un esfuerzo de todo lo que haces toda la semana, y eso involucra evidentemente tu vida, y a causa de eso tú recibes una retribución que representa el desgaste que tú tuviste en tu trabajo, porque lo has recibido de forma honrada. Este es tu salario, esto es tu sueldo. Así que a ti no te gustaría que te lo robaran, ¿verdad? Que alguien te lo quitara. Bueno, así como a ti tampoco no quisieras, también evitarías tú evitar hacer lo mismo en tu trabajo. Considérate tú como si fueras el dueño de una empresa. ¿A ti te gustaría que te robaran? No, ¿verdad? Entonces, si tú trabajas para una empresa, no lo hagas. No robes, sé honesto, llega temprano a tu trabajo y enfócate a trabajar en esas horas, hacer lo que tienes que hacer mínimo, porque para eso te pagaron. Porque en caso contrario de que no hagas lo que tienes que hacer, entonces estás robando del tiempo que no te gustaría que te robaran si tú fueras el patrón. Y Dios te va a bendecir. Y esto es un mandamiento, Levítico 19:11, dice, no robarás. Y hay diferentes formas de robar, como les acabo de decir. Cuando no haces lo que tienes que hacer, cuando llegas tarde, cuando no te esfuerzas en dar tu máximo potencial. No, es que no me pagan lo que merezco. No, pues con esa mentalidad, al contrario, esfuérzate, da más. ¿Por qué? Porque el conocimiento nadie te lo va a poder quitar. Nadie te lo va a poder quitar. Y créeme, Dios es el mejor patrón. Porque si tú te esfuerzas en servirle a Dios como tu patrón, Dios te va a bendecir, te va a dar la gracia, te va a dar la agilidad mental y te va a dar muchas cosas. Puede ser que ahí mismo te aumenten o alguien más se fije, oye, es un muy buen trabajador, así como le ocurrió a José, que no le pagaban. José el soñador, ¿se acuerdan? Que él era un esclavo, pero trabajaba como si Dios, y porque Dios era su patrón. Trabajaba por él y lo veían y decían, este esclavo vale oro. Y tú no eres esclavo, a ti te pagan, tú te contrataste y esfuérzate. Dice también el versículo 11, no robaréis, no mentiréis, ni os engañaréis el uno al otro. ¿Ven? Esto es un mandamiento. Siguiente versículo, no jurarás en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Fíjate lo que dice el versículo 13. No oprimas a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana siguiente. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa, recuerda bien que siempre tienes que considerar que nunca le falte el salario a tiempo a tu trabajador, porque hay muchas personas que dependen de ese salario, porque van al día, así que no se lo retengas. Busca y consigue, pero no se lo retengas a tu trabajador. Luego viene el versículo 14, que es el abuso. A nadie le gusta que abusen de uno, ¿verdad? Dice, no maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Dios. Observemos lo siguiente, ¿qué es lo que te aleja de hacer lo malo? El temor a Dios.
No maldecirás al sordo. El sordo no te escucha, pero Dios sí. El ciego no te ve, pero Dios sí. Esto implica también, entre otras cosas, que no maldigas a aquel que no está enfrente, que no te escucha. No lo hagas ni siquiera a sus espaldas, porque a ti no te gustaría que te hicieran eso, ¿verdad? Tampoco abuses de aquella persona que no ve y que también se entiende que no sabe. Y hay mucha gente así que desconoce muchas cosas y uno puede abusar. No lo hagas porque Dios ve la intención. Por más que podemos hacer como Caín, que llevamos una ofrenda delante de Dios, no, Dios ve primeramente el corazón, lo que hacemos, con todas las intenciones. Así que no pongas tropiezo en aquel que no sabe. Porque debes tener temor de aquel que todo lo ve y que todo lo sabe. Y esto te apartará del mal. Versículo 15. No cometerás injusticia en los juicios, ni favoreciendo al pobre. ¿Por qué? Porque también hay pobres que son abusivos, ¿no? Acuérdense que esto es una condición humana. Ni complaciendo al grande, es decir, al rico. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Fíjense lo que dice ahora el versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. Guardémonos de este tipo de prácticas en el corazón, porque esto significa que podemos estar atentando en contra de la vida de nuestro prójimo. Versículo 17. No aborrecerás, esto significa no menospreciar a tu hermano en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo ve. Dios sabe qué es lo que pensamos, incluso de nuestros hermanos. ¿Y sabes cómo te das cuenta que puedes aborrecer a alguien? Porque le das la vuelta. Luego no quieres ni siquiera saludarlo. Tal vez te parece simple y no te agrada, y eso no te gustaría también que hicieran contigo. Y te voy a decir algo sobre la misericordia de Dios y sobre su protección personal. Dios a cada uno de nosotros nos hizo con una limitación individual. ¿Qué significa esto? Que nosotros no tenemos la capacidad de saber qué es lo que piensan los demás. Gracias a Dios por eso. Yo los veo y no sé qué están pensando. De veras, De veras, no sé lo que están pensando. Y ustedes tampoco, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, esto es una protección para cada uno de nosotros, porque estoy seguro que si supiéramos qué está pensando el que está a nuestro lado, viviríamos totalmente amargados. Porque la maldad que hay en el corazón del ser humano es terrible, terrible. Y muchos probablemente hasta provocaría un montón de suicidios. Si así como estamos, imagínate, si supiéramos lo que alguien está pensando, si cuando se nos llega a salir, ¿verdad? O se les llega a salir a alguien y daña de forma tremenda, ocurren tantas desgracias. Imagínate si llegamos a pensar, llegamos a ver lo que alguien más está pensando. Ahora puedes ver la gracia y la misericordia de parte de Dios y de parte de Jesús. ¿Por qué? Porque Él sí conoce nuestra maldad. Él conoce todo lo que pensamos, conoce los desprecios que siempre le hicimos, chistes, burlas, y nunca se amargó con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que nosotros lo amemos, ¿sí? Pero Él hizo algo increíble. Si Él quiere que nosotros lo amemos, Él hizo
Él tomó la iniciativa y siendo nosotros aún pecadores, Él se entregó por nosotros para demostrarnos cuánto nos ama. Y esto es algo que definitivamente nos vuela el entendimiento. Veamos otra aplicación, por favor, en Deuteronomio 25:13. Dice así, para aquellos que tienen un negocio o son empleados y de alguna manera tienen que poner ciertas medidas para atender a los clientes, porque tú en algún momento puedes llegar a ser un cliente y no te gustaría que te hicieran lo mismo. Se los voy a leer en Palabra de Dios para Todos, Deuteronomio 25:13. Cuando lleves en tu bolsa no lleves en tu bolsa dos pesas diferentes, una menos pesada que la otra. No tengas dos medidas diferentes en tu casa, una más pequeña que la otra. Solamente deberás tener una sola pesa y una sola medida completamente honestas para que puedas vivir por mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué significa esto? Para aquellos que tienen un comercio o algo por el estilo, significa que no falsees la medida, que no des kilos de 900 gramos, que no des litros de 900 mililitros, ¿verdad? Como ocurre en las gasolinerías, porque a ti no te gustaría que te robaran, ¿verdad? Pues no hagamos lo mismo. Y fíjate lo que dice en el versículo 16, cualquiera que haga estas maldades, el que actúa deshonestamente, es detestable ante el Señor tu Dios. Y recuerda, y da aquí una comparación. Recuerda lo que hicieron los amalecitas en el viaje cuando ustedes salieron de Egipto. Ustedes estaban débiles y cansados cuando ellos atacaron por sorpresa a los que habían quedado atrás. Los amalecitas no respetaron a Dios. Entonces, cuando tú falseas un peso y estás dando de menos conscientemente, no estás respetando a Dios y Dios lo ve. Ahora veamos la aplicación de un hombre llamado Eliseo, que teniendo todo el respaldo de parte de Dios, hace algo que a muchos desconcertó, pero quedó justamente para nuestra enseñanza. Segunda de Reyes 6:18. Les voy a dar el contexto, después si quieren leerlo. Resulta de que el rey de Siria estaba en contra de Israel, del pueblo de Israel. Y entonces tuvieron consejo los enemigos de Israel y dijeron, vamos a poner nuestro campamento en tal lugar. Pero Eliseo le dice al rey que no pase por ese lugar. Entonces cada vez que le ponía una emboscada, resulta de que el rey de Siria decía, bueno, entre nosotros hay un espía. Por favor, díganme quién es. Uno de los que estaban, de los soldados, le dijo, no, mira, Eliseo sabe todo lo que nosotros queremos hacer, incluso cuando tú estás en tu habitación. Él lo conoce porque Dios se lo revela. A ver, tráiganme ese Eliseo, lo quiero ahorita. Y lo que hicieron fue buscar a Eliseo, fueron en contra de él, pero fue todo un ejército. Y de repente ya habían sitiado toda la ciudad durante la noche. Entonces, el siervo de Eliseo se levantó y dijo, Señor, ahora sí estamos rodeados, ¿quién nos va a ayudar? Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, eso era por la mañana. Es más el ejército que está con nosotros
que el que lucha por ellos. Tranquilo. Y entonces dice Segunda de Reyes 6:17, Eliseo oró y dijo: Señor, por favor te pido, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver. Fue una petición de parte de Eliseo, y entonces el joven abrió los ojos espirituales, y fíjense, y vio que la montaña, los alrededores, estaba llena de carros de fuego, de huestes espirituales que Dios había mandado. Y también vio caballos que rodeaban a Eliseo. Entonces dijo, él se emocionó seguramente por toda aquella visión tan maravillosa. Y entonces los sirios se acercaban cada vez más a Eliseo. Y entonces ocurrió algo aquí. Eliseo oró al Señor. Versículo 18 dice: te pido, Señor, que acabes con todos estos soldados. No, no es cierto. No pidió eso. Dijo: te pido que dejes ciega a toda esta gente. Así que el Señor hizo lo que Eliseo le pidió. Pero ven aquí el corazón de Eliseo. Él pudo pedir que lo fulminara como lo hizo Elías, pero no fue así. Él tuvo otra actitud. Déjalo ciego, Señor. Y Dios contestó su petición. Y entonces Eliseo se acerca al ejército y le dice: a la persona que ustedes buscan están equivocados, no es por aquí, síganme y yo los voy a llevar. Ahora, noten que todos ellos estaban ciegos y un ciego no puede ver. Entonces, ¿cómo creen que iban? A ver, yo los voy a llevar. Y Eliseo seguramente tomó uno de la mano y todos los demás se iban agarrando. Y entonces ahí van formaditos, trastabillando, ¿verdad? Entonces, él los lleva a Samaria, que era la ciudad de Israel, la capital. Y una vez que todo el ejército estaba ya dentro de la capital, Eliseo ora a Dios y le pide que les devuelva la vista. Cuando ellos vuelven a abrir los ojos, se dan cuenta que están en territorio y en la ciudad enemiga. ¿Cómo creen que sintieron su corazón? Primero estaban ciegos y ahora estaban desprotegidos en una ciudad, y luego se levanta el rey y le dice a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? Dice Eliseo: ¿tú fuiste por ellos? ¿Son botín tuyo? Por supuesto que no los mates. Es más, te digo, dales de comer, aliméntalos. No vamos a hacer lo mismo que ellos querían hacer con nosotros. Nos está dando una oportunidad. Ahora imagínense el corazón de los soldados, sentados ahí a la mesa, comiendo. ¿A qué hora disparan, no? No, pueden irse. Y es más, les hicieron su itacate, les hicieron más de comer y los mandaron a su pueblo, sanos y salvos. La reflexión que pudo haber llevado cada uno de ellos en su corazón fue, seguramente tremenda. Nos tenían, éramos suyos y nos dejaron ir. Ahora sí que, como dirían por ahí, ¿verdad? Ay, qué corazón el de Eliseo, ¿verdad? ¿Cuántos desean tener ese corazón, esa actitud? Y eso Dios lo respalda. Si tú pides esto que es una petición conforme al corazón de Dios, que tengas el carácter de estos hombres de Dios, pero sobre todo el carácter de Cristo, que ahí es donde se ve reflejado, Dios lo va a hacer. ¿Y qué crees? Te va a probar. Va a mandar un ejército. ¿Qué vas a hacer? Tú teniendo todo el poder. Te va a probar. Y justamente ahí es donde tú tienes que voltear y buscar: ¿qué hago, Señor? Porque ya pedí, ¿no? Que quiero el carácter de uno de los hombres de Dios.
Ahora busca en la palabra. Ah, ok. Ya llamé, Señor. Bueno, ahora haz esto. Ten este entendimiento. ¿Qué harías tú? ¿Qué quisieras para ti? Haz eso. Así de simple. La ley y los profetas. Proverbios 24:29 dice, no digas, a ese le voy a hacer lo mismo que él me hizo a mí. Le daré su merecido. No digas eso. Mateo 5, versículo 7. Afortunados, esto se los leo en palabra de Dios para todos, afortunados los que muestran compasión por otros, porque Dios también tendrá compasión de ellos. En resumen, así que traten a los demás como les gustaría que a ustedes los trataran. Háganlo, háganlo, porque Dios es fiel. Y si ustedes lo hacen, estarán reflejando su carácter. Y luego dice, ese es el verdadero significado de la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. ¿Verdad que es sencillo? ¿Verdad que es difícil de aplicar? Sí, pero con la ayuda de Dios, nosotros se puede lograr, porque tenemos ejemplo. Y un ejemplo tremendo, el Hijo de Dios, que hizo por los demás lo que quisiera que se hicieran por Él. Entregar nuestra propia vida como lo hizo. Entregarle nuestra vida a Él. Lucas 6:31, que nos da una mayor explicación. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Si ustedes solo aman a los que los aman, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien, solo aquellos que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores lo hacen. Si solo prestan para recibir algo a cambio, ¿qué gracia tiene? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir unos de otros. Más bien, amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Dios es bueno aún con los desagradecidos y los pecadores. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen a los demás y no serán juzgados, es decir, con un justo juicio. No condenen a los demás y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den a los demás y ustedes también recibirán. Se les dará una medida mayor a la que puedan contener en su regazo, aunque se haya agitado y apretado al máximo. Siempre se va a derramar, es decir, ustedes van a recibir más si dan de esa manera. De la manera que ustedes den a los demás, Dios les dará a ustedes. Entonces ahí está el reto, ¿verdad? Que demos así de sencillo, como Cristo dio por nosotros. Vamos a orar. Si nos ponemos de pie, por favor. Bendito Dios, amado Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque tú nos has dado ejemplo de generosidad, entregándote tú mismo por una humanidad pecadora, por una humanidad vendida al pecado. Señor, gracias porque diste tu vida de una manera incomprensible.
generosa y abundante para que nosotros podamos llegar a conocerte y de tal manera podamos llegar a amarte por toda la eternidad. Porque esa es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Señor. Te rogamos que nos ayudes, porque somos débiles. Nuestra carne sigue estando ahí. Y cuando creemos que podemos estar firmes, vendrá la tentación. Pero confiamos en ti, Señor, en que nos vas a levantar, nos vas a guiar. Danos entendimiento, Señor, para poner por obra tu consejo, todo lo que nos has dado. Porque eso es lo que te pedimos, Señor. Eso es lo que buscamos. Y por eso estamos a ti llamando y clamando, porque necesitamos de ti todos los días. Muchas gracias, Señor, por tu generosidad y tu misericordia. Ayúdanos. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.